Ok, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Aquí en la iglesia estamos reunidos una vez más, muy felices de ya volver a casa. Y como dijimos, ¿verdad? Una de nuestras publicaciones, si hoy te puedes reunir, si hoy te puedes congregar, no te quedes en casa. Mejor vengamos a nuestro hogar espiritual. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de la vida de Jesucristo. Vieron un excelente video y bueno, quiero que me acompañes a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 4 voy a leer. Y voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, así que todos abran sus Biblias. Aquí queremos traer físicamente nuestra Biblia. No queremos traerla en dispositivos, ¿verdad? Como si es una aplicación más. La Biblia es la Biblia y nada como tenerla de forma física. Ok. Bueno, hoy nos ponemos de pie si son tan amables. Yo sé que puedes leer la escritura de forma reverente estando acostado, estando sentado, ¿verdad? De pie, y queremos hacerlo así el día de hoy. Y voy a leer, y dice la palabra del Señor: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde. Señor, estamos muy felices, muy agradecidos de poder regresar al lugar, Señor, donde hemos decidido congregarnos como iglesia, como comunidad, como cuerpo, como tu cuerpo, Padre, para bendecir tu santo nombre, para escuchar tu palabra, para estar unánimes juntos, Padre, y estamos muy felices de estar nuevos reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra de una manera profunda y clara, como solo tú sabes hacerlo, y hagas cambios sustanciales en nuestro corazón, transforme nuestra vida y nos ayudes a vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio vivo de nuestro amor por ti, Señor. Te doy las gracias, que tu Santo Espíritu siempre, cada día de nuestra vida, nos guía a toda verdad y justicia. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Pueden tomar su lugar. Sean bienvenidos las personas que nos visitan por primera vez. Aquí hay algunos, unos ojos que no recuerdo muy bien. Sean bienvenidos. ¿Es la primera vez que vienen? Sean bienvenidos. Esta es su casa. Aquí predicamos a Jesús como la única esperanza para el mundo, y están invitados a acompañarnos viernes y domingo. Y bueno, ustedes saben que ahorita estamos ajustándonos poco a poco, ¿verdad? Ir midiendo cómo está la situación. Manejamos varios servicios y ministerios, pero ahorita vamos a ir notificando en la manera que se estén nuevamente retomando. Ok, una de las heridas emocionales más profundas, literalmente en el alma, es el rechazo, ¿verdad? Y por quien padece el rechazo internamente, ¿verdad? Interpretando todo lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida. Y eso lo hace sentir que solamente quien vive el rechazo y lo ha experimentado de una forma muy profunda sabe lo que se vive, ¿verdad? El día de hoy no voy a tocar exactamente el tema para tratarlo de una manera profunda, lo que es el rechazo, pero sí voy a hacer alusión a él. El día de hoy quiero predicarte acerca de cuando Jesús es rechazado, y leímos la porción de la Escritura. Así que quiero que me acompañen nuevamente. Ahí estés en tu Biblia desde el versículo 1, pero antes de exponer el texto, quiero hacer una conexión de lo que hemos venido predicando anteriormente. ¿Qué es lo que había ocurrido? Bueno, Jesús culmina
de una manera asombrosa, de una manera impactante, una serie de milagros estando en la región de Galilea. Fue algo impresionante lo que ocurre en esos días o en esa transición de días o de día, pero Jesús calmó la tempestad, liberó a 2 endemoniados, levantó de la muerte a una niña de tan solo 12 años y finalmente libera, sana y salva a un mudo endemoniado. Fue realmente, literalmente asombroso para los discípulos que le acompañaron ver esta clase de milagros. Impresionante. Creo que sería suficiente eso para no negar la divinidad de Jesús, ¿verdad? Bueno, algo que tú y yo debemos tener muy en claro es lo siguiente, hablando acerca de los milagros. Número 1, es que nuestro Señor Jesucristo jamás hizo un solo milagro para alardear de su poder o cumplirle caprichos a nadie. ¿Queda claro? ¿Recuerdas cuando fue tentado en el desierto por Satanás, que lo incitaba a hacer uso de sus poderes? Prácticamente era como decirle: ya que tú dices ser el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y usó la escritura torciéndola también para decirle: échate abajo, al cabo está escrito que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Entonces estaba provocando, incitando y tentando a Jesús, ¿verdad? Para que hiciera uso de sus poderes, pero Jesús estaba rendido a la voluntad de su Padre Celestial. También en ocasión los judíos religiosos, ¿verdad? También lo tentaron, ¿verdad? Para que él cumpliera sus caprichos, diciendo: así como tú hiciste una serie de sanidades en Capernaum, bueno, hazlas aquí, ¿verdad? Haz un milagro, ¿verdad? Haz un milagro para que entonces de veras creamos en ti. Pero Jesús, repito, número 1, jamás hizo un milagro para alardear de su poder ni para cumplirle los caprichos a nadie. Número 2, Jesús jamás hizo un milagro para convencer a un escéptico. Y un escéptico básicamente es una persona que vive en permanente duda, que es un descreído, un desconfiado, y finalmente una persona suspicaz, aquella que tiene serias sospechas, ¿verdad? Así sea la verdad misma. Ese es un escéptico. Pero aquí yo no me estoy refiriendo a quien mantiene un sano y prudente escepticismo. O sea, me refiero a aquella persona que es reflexiva, inquisitiva, prudente y dispuesta a disipar sus dudas y consciente de que sí existe una verdad absoluta sobre todas las verdades relativas. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, porque todos tenemos el deber y la obligación de no creer por creer. ¿Estamos? O sea, de nosotros comprobar. Y yo sé que en ocasiones decimos que la fe va donde la razón no le puede acompañar, pero Dios le da suficientes razones para creer. Amén. Entonces, ese es el punto número 2, ¿verdad? Y afirmándolo de esta manera, Jesús jamás hizo un milagro para convencer a alguien que se ha convencido a sí mismo de no creer, ¿verdad? Independientemente de lo convincente que sean las pruebas que se le presenten, él simplemente ha decidido de una forma obstinada a no creer, ¿verdad? A ser terco en su posición, así esté equivocado. Entonces, número 3, más allá de que Jesús, por su compasión, sanó enfermos, liberó endemoniados, levantó muertos, sus milagros fueron el medio para confirmar el mensaje de que el reino de Dios no solamente había llegado, sino que ya estaba establecido entre ellos. Amén. Así que eso es lo más importante, ¿verdad? Que Jesús hace milagros para autenticar sus palabras. ¿Ok? O sea, eran la prueba
veraz, innegable, de que lo que Él dice es verdad. Amén. Él es Dios, ¿verdad? Así que sus milagros avalaron, autenticaron y confirmaron el poder de sus palabras. ¿Queda claro? Esto es lo que ocurrió, ¿verdad? Con los milagros antes de donde vamos a continuar con la vida de Jesucristo. Vamos al versículo 1 del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Y gracias por el tecito tan delicioso que me han servido. Ay, qué rico. Bueno, y dice de la siguiente manera: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Salió de esa región, ¿de dónde? De Galilea, donde había hecho todos esos milagros. Así que después de que liberó, sanó y salvó al mudo endemoniado, sale de esa región y se dirige con sus discípulos a su tierra natal, a la ciudad de Nazaret. Volvió a la ciudad de origen. Ese fue el hogar de Jesús alrededor de, ¿sabes cuántos años? ¿Alguien sabe por cuántos años fue el hogar de Jesús, la ciudad o la aldea de Nazaret? 30 años, por 30 años aproximadamente, y esa es la razón por la cual es llamado Jesús de Nazaret, ¿ok? El Nazareno. En la época de Jesús, Nazaret era un pueblo insignificante con una población no mayor de 500 personas, y ahí había muchas sinagogas, y Cristo creció visitando una de ellas junto con toda su familia. Y iba, porque literalmente la Biblia nos dice que como era de costumbre, Jesús visitaba la sinagoga. Así que era una costumbre religiosa, pero una muy buena costumbre. Amén. ¿Quién tiene esta buena costumbre, verdad, de venir a la casa de Dios el primer día de la semana y cuando tenemos reuniones, verdad? Tenemos el buen hábito. Ok, entonces Nazaret fue el lugar de su infancia. Creo que todos nosotros tenemos gratos recuerdos o feos recuerdos del lugar donde vivimos en nuestra infancia, aquella casa donde estuvimos. ¿Cómo sería la niñez de Jesús? Bueno, por un lado, creo yo que fue como la de cualquier otro niño judío de su edad, ¿verdad? Jesús fue 100% humano. Amén. ¿Verdad que sí? Ok. Pero por otro lado, fue un niño completamente diferente a todos los demás, porque fue un niño sin pecado antes, durante y después de su concepción como ser humano. Él jamás pecó. O sea, era un niño que nunca pecó, nunca, ¿verdad? Ya estando grande, él dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede exhortar o reprender de que yo he errado al blanco a la ley de Dios? Nadie. Jesús es perfecto en sus caminos. Pero además era diferente a todos los niños, porque el niño Jesús era Dios en persona. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Jesús? Así que así fue la infancia de Jesús. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con las personas. Amén. Así que Jesús estaba desarrollándose, ¿verdad? Era un discipulado en la vida de Jesús. Crecía en sabiduría, cada día aprendía más y más. ¿Y cuándo recuerdan aquella experiencia que después de visitar el templo en Jerusalén regresan a Nazaret, en la que a María y a José se les pierde el adolescente Jesús? ¿Cuántos recuerdan esa escena? ¿Verdad? Imagínate la angustia de una madre entre una multitud, porque cuando había fiestas judías era impresionante, no cabía una persona más, ¿verdad? En esos eventos, y no encontrarlo era angustioso. Resulta que lo encontraron ¿dónde? En el templo, ¿verdad? Ahí platicando, compartiendo, testificando. ¿Con quiénes? Un niño de 12 años con los doctores de la ley. Amén.
Y que Jesús dijo: es necesario que yo esté en la casa de mi Padre, en los asuntos de mi Padre. Amén. ¿Cuántos quisieran que sus hijos tuvieran esta devoción por Dios? Que no los pudieran sacar de la iglesia y haciendo la voluntad de Dios fuera de la iglesia. Jesús estaba creciendo, nunca se quedó estancado. Así que espero yo que esta congregación esté en constante crecimiento en sabiduría, en estatura. Ya vieron, hay unos que llegaron más grandes, ¿verdad? Y habemos otros que llegamos más chiquitos, ¿verdad? Porque como que nos estamos encogiendo, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y los hombres, en este favor, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay gracia en una persona, es que tiene ese carácter, esta carisma de Dios, ¿verdad? Que es una persona realmente deseable. Ok, muy bien. Seguimos leyendo el versículo 2. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. El día de descanso es el día sábado, conocido como el día de reposo, y entró en la sinagoga. Literalmente, sinagoga significa el lugar de reunión o casa de la asamblea. También es conocida como el lugar de instrucción, porque ahí se enseñaba la ley, se oraba, se exponía la palabra de Dios. Y también era un lugar de alguna manera judicial, ¿verdad? Donde se atendían las problemáticas del pueblo y se orientaba. Y nosotros sabemos que los judíos habían tratado de hacer muy rigurosa la observancia del sábado, en lo que Dios no había mandado, porque Dios permitía que se podía comer, ¿verdad?, el sábado, aunque fuera necesario cortar espigas para ello. Tampoco estaba prohibido hacer el bien el sábado, porque obrar, ¿verdad?, curar, era una obra de misericordia. El Señor dijo: misericordia quiero, ¿verdad? Es una demanda de Dios. Ahora, es importante recordar para nosotros, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, que después de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, que es el domingo, se convirtió en el día del Señor. Y es el día en que su santo nombre es celebrado y adorado, repito, en todas las iglesias evangélicas del mundo. Amén. Ok, entonces seguimos leyendo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga. Era el día de reposo. Y algo asombroso es que en el día de reposo entró a la sinagoga el Señor del día de reposo. Amén, ahí estaba. Jesús entra a enseñar, y enseñar lo hacía con autoridad en la enseñanza, porque Jesús era reconocido como un rabí. Y esto significa un maestro o un doctor en la ley religiosa judía. En los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra rabí era un título de honor. En los tiempos de Jesús se usaba la palabra rabí para describir al maestro con la forma respetuosa de dirigirse a él como mi maestro. ¿Te das cuenta qué honor, qué respeto, qué reverencia tenían los discípulos hacia su maestro? Y Jesús es el rabí. Y dice que estaban los que lo oían, quedaban asombrados de su enseñanza, y se preguntaban de dónde sacó esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Bueno, tal era la perfección entre la relación, repito, tal era la perfección entre la relación del mensajero con su mensaje, del maestro con su enseñanza y del predicador con su sermón, de tal manera que la gente, cuando lo oía, quedaba estupefacta, boquiabierta y completamente asombrada. Esa era la enseñanza del maestro. Amén. Así que se trataba de una enseñanza sencillamente divina, la cual era profunda, clara, retadora, desafiante, porque se trataba de la verdad revelada. Amén. Pero no solo era una enseñanza asombrosa por el contenido, sino también por el poder y la autoridad
con que Jesús le enseñaba, de tal manera que quedaban asombrados porque lo hacía con una autoridad que no lo hacían los escribas, quienes eran los doctores de la ley. Amén. El pastor John MacArthur lo dice así: Jesús reunía todo, pasión pura y santa. Y me recuerdo que tuvimos una plática con nuestros hermanos que comparten aquí en la iglesia, y a uno de ellos decían algo que yo reconozco, admiro, respeto, me gusta mucho de ti y que es notable. Uno de ellos dijo quiero una sola palabra: tu pasión. Amén. Jesús lo tenía todo, pasión, pero una pasión era una pasión pura y santa, razonamiento perfecto, interpretación precisa y destreza sin palabras. Un aplauso a Jesús, ¿verdad? Porque no hay nadie como Él. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Y viene la pregunta: ¿de dónde sacó toda esa autoridad? Toda la gente que estaba reunida en la sinagoga eran testigos de la sabiduría y el conocimiento profundo que poseía Jesús. Amén. Y el poder para obrar milagros. Y está claro por la escritura que siempre en la escritura jamás lo cuestionaron respecto a sus milagros. Nadie los podía negar. Ellos jamás habían oído y visto algo semejante. Tan sencillamente sabían que Jesús era incomparable. Amén. El asunto aquí es que esta pregunta de dónde sacó toda esta sabiduría y poder para realizar semejantes milagros es un desprecio total hacia su persona. Y tú dirás: ¿cómo? Bueno, esta escena me recuerda un pasaje en Juan 1:45 al 46, cuando Jesús, después de que encuentra a Felipe, cuando está llamando a sus discípulos, ¿verdad? A sus apóstoles. Bueno, antes de orar por sus apóstoles ante el Padre, está llamando a discípulos, ¿verdad? A seguirlos. Cuando encuentra a Felipe y le llama a seguirle, luego Felipe va a buscar a su amigo Natanael y le dice, con signos de admiración, le dice Felipe a Natanael: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Imagínate, encontrado de quien la Biblia nos habla. Entonces dice: se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora escuche la respuesta de Natanael. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces Felipe le dice: ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Esa era la fama de Nazaret y de la gente de Nazaret. Ajá. Uno de quien va a ser sus seguidores, exclamó: Nazaret era una ciudad aislada de Jerusalén. ¿Qué era Nazaret frente a una embellecida catedral, el templo en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad gloriosa, la ciudad del gran rey? ¿Qué sería una pequeña aldea cimentada sobre una barranca tan pequeña con 500 habitantes? ¿Qué era? Era un lugar insignificante, una pequeña aldea de pocos habitantes. Jesús venía de una zona agricultora, artesana, y pon atención, de gente analfabeta. Por eso es la exclamación de Nazaret. ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? ¿Te das cuenta que esta pregunta que se hacen esta gente reunida en la sinagoga es un desprecio total a su persona? Es un desprecio total. Y el desprecio por lo regular está ligado a la burla. Leamos el versículo 3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanos viven aquí, sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Ahora, se burlaban. La burla, tú y yo sabemos que es una acción que puede
venir ademanes o palabras que procuran poner en ridículo, en este caso, una persona. Y esto es lo que hicieron ellos públicamente dentro de la iglesia. Escucha, dentro de la sinagoga abiertamente se burlaron de Jesús. Jesús fue un objeto de burla. Y así es el racista religioso, ¿verdad? ¿De dónde sacó? Si es un nazareno de un pueblecillo lleno de analfabetas, es un simple y común y corriente carpintero, un obrero, ¿verdad? Nosotros conocemos a su familia, sabemos de dónde vive y quiénes son. Amén. Entonces la gente siempre quiso seguir viendo a Jesús como un carpintero, porque rechazó y no quiso verlo como el Mesías prometido. Amén. Cuando le dicen es hijo de María, déjame decirte algo, que la costumbre regular judía era identificar a un hijo por el nombre del padre, en este caso José. Lo normal sería decir es hijo de José y hermano, ¿verdad?, de tales. No, ellos dijeron hija de María. ¿Por qué? Una es que José seguramente ya estaba muerta, pero la otra probabilidad, y muy fuerte, es que toda esa audiencia estaba haciéndose eco de los rumores de su nacimiento ilegítimo. Los judíos en Nazaret, porque supieron, ¿se acuerdan cuando el ángel Gabriel se revela a María? Y ella dice, ¿cómo va a ser esto, verdad? De que voy a quedar embarazada si yo no he tenido relación con nadie. Y hablamos del poder, ¿verdad? De esta concepción sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Y ella sabía que podía ser expuesta a la misma muerte, ¿verdad? Sin embargo, ese rumor estaba. Y recuerdo mucho cuando Jesús en una ocasión discute con los judíos, cuando ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y en esa ocasión le contestan a Jesús, ¿verdad? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban tratando de decir? Tú sí vienes de una relación de pecado. Por eso es que la referencia hijo de María es con intención de herir, ¿verdad? De despreciar y de burlarse. ¿Ok? Ellos conocían a Jesús y Jesús los conocía a ellos. Y tú sabes y yo sé que así somos los seres humanos, de despreciativos, ¿verdad? Nos es muy fácil despreciar. Simplemente como congregación, ¿verdad? Una congregación muy pequeña frente a una congregación muy grande. Imagínate, en un corazón pecaminoso, pues se menospreciaría aquella que es una misión, que se reúne en una casa, ¿verdad? Contra aquella que tiene un gran auditorio. Y me refiero cuando hay corazones de pecado, ¿verdad? Pero los seres humanos despreciamos a las personas por su color, por su raza, por su clase social, por donde viven, por su vestido, por su complexión, ¿verdad? Por la manera en que se visten, por la ignorancia. ¿Verdad que somos despreciativos? ¿Verdad? Si alguien no trae tenis Nike y anda corriendo en guaraches, pues te burlas de que corre en guaraches y no trae la última versión de Nike. Pero pues nos dio una muestra, ¿verdad? Una mujer de allá de la sierra, ¿verdad? Que no necesitó de la más alta tecnología en zapatos deportivos para poner el nombre de México en alto. Y no concebimos que un pueblo de Chihuahua, ¿verdad?, de ahí pueda salir el próximo presidente de la República Mexicana, ¿verdad? Así somos. Pero también nos faltan los burlones religiosos dentro de las iglesias, y me ha tocado ser testigo de ellos, así de un desprecio total a quien sube a predicar, a quien tiene algún ministerio. No faltan. Qué triste es ver
debe ser la experiencia para un predicador que visita un lugar, que es invitado, ¿verdad? Y no solo no ser bien recibido, que cuando llegan ni siquiera le tienden la mano, ni le dan un lugar, ¿verdad? Pero eso sería lo de menos. Lo más triste es que escuche, ¿verdad? Y siente el desprecio y la burla hacia su persona. Pues eso vivió Jesús en esa sinagoga, para que entendamos la realidad. Amén. Pero lo peor de todo es que la burla que se hace a un hijo y siervo de Dios es una burla que se hace contra Jesús, ¿verdad? Porque ese hombre que sube al púlpito a predicar, sube en el nombre de Dios y representa a Jesús. Amén. Así que ocurre en las iglesias. Hoy en día Jesús no sería un predicador atractivo para un sinnúmero de iglesias, así como lo fue en ese día. Hoy en día parece que más importa, que no importa tanto la esencia como persona, sino lo que proyectas externamente, ¿verdad? Y realmente eso sea atractivo para las personas. Ser muy cool, tener una imagen que venda, ¿verdad? Pero no tanto la integridad de la persona y el conocimiento de una relación íntima con Dios, ¿verdad? Que mantenga. Eso no importa mucho. Vamos a ver la parte final del versículo 3. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ok, ellos no solamente despreciaron a Jesús, sino que se burlaron públicamente de él. Pero además de ese pecado tan ruin, tuvieron el descaro, la desfachatez y la insolencia ante Jesús de sentirse los más dignos y los más santos. Ahora resulta que después de despreciar y de burlarse de Jesús, se sintieron, dice literalmente la Biblia, profundamente ofendidos. O sea, desde lo más adentro los hirieron, ¿verdad? Pero ¿ofendidos de qué? Al estar escudriñando la escritura, entonces dije, oh sí fueron ofendidos. ¿Y sabes cuál fue la ofensa de Jesús? ¿Sabes dónde fueron ofendidos? Es que ellos estaban viendo a un obrero y ellos eran unos arrogantes doctores de la ley. Jesús estaba hiriendo su orgullo religioso. Jesús ahí los ofendió. Su legalismo fariseico religioso fue ofendido. Su hipocresía religiosa fue ofendida. Su mafia religiosa fue ofendida. Su desvergüenza y desfachatez fue ofendida. Y sus falsas expectativas de un Mesías construido en su mente, ¿verdad?, fueron ofendidas. Su dureza, su desamor, su odio fue ofendido. Entonces, muy bien, estaban profundamente ofendidos. Y su falsa dignidad los llevó a la incredulidad. Ve el paso del desprecio a la burla, de la burla a su autodignidad, ¿verdad? Y de ahí a la incredulidad. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ahí está la consecuencia. ¿Has incurrido alguna vez en el pecado de la falsa dignidad? Cuando has sido confrontado y reprendido por un mal comportamiento, por una falta de probidad, por un acto deshonesto, por un pecado que se te ha comprobado, ¿verdad? Cuando te agarran con las manos en la masa, ¿verdad? ¿Te has molestado tomando el papel del ofendido? La escritura nos advierte, ¿verdad?, cuando tomamos en poco la reprensión. Así que no nos hagamos los muy dignos, cuando nos llamen la atención con todo derecho, ¿verdad? Hay hijos que le dejan hablar a su mamá,
porque se portaron mal, les llamó la atención, los castigaron y le dejan de hablar, ¿verdad? O sea, los muy dignos, pues Dios está molesto con ellos y Dios los va a reprender. Amén. Entonces, versículo 4, Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Escucha esto, qué deshonra para Jesús, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Imagínate, la única que tenía relación correcta, bueno, José, ¿verdad?, que murió, y su madre María, eran los únicos. María guardaba todas estas cosas en su corazón, sabía que una espada atravesaría su alma. María es contada entre aquellas personas que seguían a Jesús, ¿verdad? De sus hermanos, después ya es cuando se convierten. Santiago no creía en él, después fue un líder, ¿verdad? Pero ni siquiera sus hermanos creían en él. Medios hermanos no creen en él. Sus hermanas no se saben en la escritura. No hay nada, no hay registros si en un tiempo se convirtieron al evangelio. No se sabe nada de ellas. Su casa no creía en ellas. Nazaret no creía en ellas. En la sinagoga no creían, en él. Estaban deshonrando a Jesús. Pero déjame decirte algo. Jesús ya había sido deshonrado y despreciado y rechazado 1 año y medio antes en esa misma sinagoga. Y esto es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo no recordar aquel pasaje tan impresionante cuando Jesús llega a Nazaret, ¿verdad? Ahí en la aldea donde creció, y como fue de costumbre a la sinagoga, y dice la Biblia que era el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. Estoy leyendo ahí en el capítulo 4 de Lucas, y déjame decirte, dice: le dieron el rollo del profeta Isaías. Cuando lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Imagínate todo lo que la Biblia está diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Tengo el respaldo de Dios. Me ha ungido, me ha vestido, ¿verdad?, de autoridad para llevar el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y esto haré. Vendré a romper las cadenas de los que están en prisiones, ¿verdad? Los ciegos se abrirán los ojos, los muertos serán levantados, las personas serán sanadas. La redención ha llegado porque es el año del favor del Señor. Amén. Se trataba de un tiempo de gracia, de misericordia, de salvación, de perdón. Amén. Y Jesús, dice la escritura, cuando dice: ha llegado el tiempo del favor del Señor, lo enrolló de nuevo, se lo entrega al ayudante y se sentó. Y cuando hace eso Jesús, todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a decirles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido ese mismo día. Ahora déjame decirte, literalmente Lucas nos dice que en esa ocasión la misma gente que al principio pensaba bien de él, al final querían matarlo. Entonces tú dices: ¿qué pasó? Tu enseñanza los asombró, ¿verdad? Quedaron en silencio. Pensaban muy bien de ti, te tenían en un gran concepto. Pero ahora esas mismas personas, escucha lo que dice la Biblia en la parte final de este evento, versículo 28 del capítulo 4 de Lucas. La gente de la sinagoga se puso furiosa. Imagina la escena aquí en la iglesia. Yo estoy predicando, es Jesús el que estaría predicando. La gente de la iglesia, de la sinagoga, se puso furiosa. Y ahora imagínate, se levantaron de un salto, lo atacaron, lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad, y querían arrojarlo por el precipicio. Jesús entró
el Mesías, el Rabí, el que cumple la escritura, se enoja la gente, se pone furiosa, se levanta de un salto, toma a Jesús y lo lleva a la fuerza, y lo lleva a un despeñadero para matarlo. Amén. Ese fue el primer rechazo que sufrió Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque se trataba de un tiempo de salvación. Y era un tiempo de gracia y de salvación. Pero como la salvación implica arrepentimiento y fe en Jesucristo, ellos, como hijos de Abraham, ¿verdad? ¿De qué se tenían que arrepentir si son el pueblo escogido? Entonces, eso ya no me agrada. El problema para ellos y por qué querían matarlo es porque Jesús no lee la parte final del versículo 2, aunque no había versículos antes, ¿verdad? De esa profecía de Isaías. Y dice que Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y ahí Jesús se para, enrolla el libro y no lee, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces, para ellos eso fue un choque, porque ellos no querían a esa clase de Mesías misericordioso. Ellos querían un Mesías vengativo que acabara con el poder de Roma. Entonces, no, eso yo no lo acepto, no lo tolero. Y se pusieron furiosos. Sus falsas expectativas del Mesías fueron ofendidas. Jesús había regresado después de 1 año y medio a esa sinagoga. Desgraciadamente fue la segunda y la última vez y no lo volvieron a ver. Qué triste que después de 1 año, con la ilusión de que un lugar cambie y se arrepienta de sus pecados, Jesús regresa y lo encuentra peor. A lo mejor ya no lo quisieron matar como la primera vez de echarlo al despeñadero, ¿verdad? Pero la gente lo despreció, se burló, se sintió ofendida y no creyó en él. Así que esa gente de esa sinagoga despreciaron el día más grande de su vida, el día en que el Mesías los visitó. Amén. Y la oportunidad de arrepentirse. Por eso Jesús dice: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Deshonraron al profeta de Dios. Ya estoy por terminar. ¿De qué manera podemos deshonrar a Jesús? Al deshonrar la palabra cuando esta es anunciada, porque eso es lo que Jesús hizo. Cuando la tenemos en poco, cuando no encuentra cabida en nuestros corazones, como dice Hebreos, cuando hacemos chistes de ella, ¿verdad? Cuando nos molesta que nos digan la verdad, ¿verdad? También he sido testigo de ello, ¿verdad? Que hay personas que cuando se predica el evangelio ya no aguantan las ganas de pegar un salto y no atacarme, sino irse de la iglesia. Ajá. Una vez sí estaba predicando y se levantó una persona y se me dejó ir para golpearme. Y ese día estaban, gracias a Dios, 2 personas como Edgar, creo que una vez lo dije, ¿verdad? Así bien amarradotes, que lo agarraron. Y yo no tengo guardaespaldas, pero ese día Dios los envió, ¿verdad? Y lo agarraron y lo pusieron a la fuerza, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? Llegará el tiempo en que la gente, dice 2 de Timoteo 4 del 1 al 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Se van a entregar a las fábulas, esas historias de animalitos, ¿verdad? Eso es lo que les gusta. Tendrán comezón de oír. ¿Alguno de ustedes le ha dado comezón en el oído que siente bien rico? Bueno, así sienten aquellos que desprecian la sana enseñanza ante los cuentos, ¿verdad?, de predicadores de moda. Veamos el versículo 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer
ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Qué triste, ¿verdad? Jesús viene de hacer milagros de todo tipo y ahí no pudo hacer. Ahora, ¿Jesús estaba imposibilitado, te pregunto? No. ¿Jesús depende de la fe de una persona para hacer un milagro? Tampoco. Jesús en ocasiones lo hizo sin demandar fe. Él es Dios y Él hace su perfecta voluntad, no la voluntad del hombre. Pero sí habrá ocasiones en que Dios va a demandar la fe de la persona para él obrar. Y ese día fue ese caso, ¿verdad? Así que solo unos pocos creyeron en Jesús, creyeron en su poder, en su misericordia, y Jesús honró la fe de ellos y los sanó. Sanó a pocos entre una gran multitud de incrédulos, ¿verdad? Así que yo le pido a Dios que seamos una iglesia que le crea a Jesús, que crea en su poder, crea en su misericordia, pero que también descansemos en su santa y perfecta voluntad, así no haga lo que le pidamos, ¿verdad? ¿Sí estamos? Y leemos el último versículo. Y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús estaba estupefacto. Ahora podemos decir, no lo podía creer. Jesús estaba asombrado de su incredulidad. Y termino diciéndote lo siguiente: al principio la gente estaba asombrada de su enseñanza y del poder para obrar milagros. La gente estaba asombrada al principio, pero al final Jesús también estaba asombrado, pero de su incredulidad. ¿Qué clase de asombro es el que vamos a mostrar? ¿Verdad? Qué triste sería para nosotros como congregación que Jesús se asombrara así como se asombró de ellos por nuestra incredulidad, ¿verdad? O que se asombrara de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de nuestra falta de compromiso, que dijera, mira qué contraste. ¿Se acuerdan cuando Jesús se asombró de una persona que dijo, nunca había visto tanta fe en un hombre? ¿Verdad? Pero aquí se estaba tan asombrado porque no había visto tanta incredulidad en un pueblo, tanta incredulidad en una iglesia que se supone profesa fe. Qué impresionante. Pero esperamos que será un gran gozo el día que Jesús se asombre de nuestra fe, de nuestro amor por Él, de nuestra obediencia y de nuestra devoción. Cuando Jesús es rechazado, pues cuando Jesús es rechazado, se rechaza la vida eterna, se cierran las puertas del cielo y ya nada queda por lo cual valga la pena vivir. En lugar de rechazar a Jesús, es mejor recibirlo, ¿verdad? Recibirlo en nuestro corazón, en nuestra vida, y que Él venga a reinar. Amén. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Amén. Puedes darle un aplauso a Cristo. Acompáñame a orar con un corazón humilde donde tú te pongas a cuentas con Dios. Padre celestial, te damos las gracias en esta tarde hermosa que nos has dado, donde hemos podido reflexionar acerca de tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo, una iglesia que honre tu nombre al ejercer fe en ti, y esta fe que se traduzca en obediencia, Padre, en adoración, en un servicio abnegado, en una pasión por tu causa, una pasión por tu palabra. Señor, que seamos un pueblo que levante el estandarte del evangelio, que proclame a viva voz que tú eres la única esperanza de salvación para el hombre. Ayúdanos a ser una iglesia que viva en santidad, en justicia, una iglesia que viva en el gozo de su Señor, porque es la fortaleza de nuestra vida.
Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellas ovejitas que has puesto bajo mi cuidado, y suple toda necesidad que haya en su vida. Gracias por la dicha que nos concedes de volver a reunirnos, Señor, como un pueblo. Ayúdanos a hacerlo con plena libertad, con gozo, sin temor, Padre, honrando tu palabra que nos dice que necesitamos y debemos congregarnos. Recibe la gloria, el honor y la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. A todos aquellos que han seguido esta transmisión les deseamos muy bonito día, que Dios los bendiga ricamente, y a la congregación de la misma manera, que pasen un día maravilloso.